Sin duda, la parábola de la semilla de mostaza es una de las más pequeñas, inclusive, de las parábolas que Jesús contó. Apenas tiene 2 versículos para poder mencionar la manera como el reino de Dios comienza a crecer en el corazón humano. Nunca te atrevas a minimizar aquello que ya es pequeño. Aquello que es grande siempre tratamos de enaltecer, de colocarlo en el mejor lugar, pero aquello que es pequeño muchas veces ignoramos y minimizamos tanto, por su pequeñez obviamente. Nunca minimices lo que es pequeño, porque de un pesebre vino un rey. Nunca minimices lo que es pequeño, porque fue una onda quien hizo que el mayor gigante de los filisteos pueda caer. Fue una onda. Nunca minimice lo que es pequeño, porque una quijada de burro en la mano de Sansón pudo matar a 1000 enemigos. Nunca minimices lo pequeño, porque 5 panes fueron suficientes para dar de comer a más de 5000 personas. Nunca minimices lo pequeño, porque un embrión es suficiente para que venga a la existencia un ser humano inteligente. Una vara levantada con fe en el nombre de Dios puede abrir el mar o puede sacar agua de una roca. Nunca te atrevas a colocar lo pequeño en el lugar de insignificancia. En el reino de Dios, las cosas pequeñas, y mientras más pequeñas sean, más significativas son. Tanto así que las mayores historias de milagros que nosotros encontramos en la Biblia siempre tuvieron que ver con lo mínimo o lo pequeño que es colocado en las manos de Dios. Lo pequeño que es colocado en nuestras manos probablemente no tenga el resultado que esperamos, aunque aún así las historias de mayor éxito en la vida tuvieron todas ellas un comienzo tan pequeño. A diferencia de cómo se maneja en la visión de este mundo el éxito, en el reino de Dios el éxito comienza con lo más insignificante, con lo más pequeño. Los grandes imperios, para poder sentirse fuertes, ellos tenían que conquistar grandes territorios. Ellos tenían que avanzar y colocar mucha tierra al pie de sus pies para decir: hemos ganado, nos hemos engrandecido, hemos llegado hasta lo último que nosotros hemos soñado. Sin embargo, ¿dónde están esos imperios? Todos ellos solo en la historia. ¿Por qué razón? Sus comienzos fueron grandes, sus comienzos fueron extraordinarios, pero sus finales fueron rápidos. En el reino de Dios, las cosas no funcionan conforme a la visión humana. A veces nosotros siempre anhelamos comenzar todo de lo más grande, siempre desde una plataforma mayor. Pero en el reino de Dios comienza con la insignificancia de un ser humano que reconoce su condición, de una semilla que es pequeña, colocada en el terreno del corazón humano, que a partir de allí comienza recién a germinar, a nacer y a crecer, pasando por todo el riesgo de que ésta pueda morir en el proceso. Sin embargo, así comienza la fe, así comienza la vida nueva, así comienza el reino. El reino que jamás caerá no comienza conquistando grandes territorios, comienza como una semilla, y como la semilla más pequeña que los seres humanos pueden conocer. Entonces, ¿cómo es que un reino eterno que nunca cae comienza con algo tan pequeño? Hoy vamos a ver la grandeza de lo pequeño, la grandeza de lo insignificante, la grandeza de una semilla de mostaza. Hubieron muchas semillas en el tiempo de Jesús, mas Jesús eligió la más pequeña para decir que en su reino las cosas no funcionan conforme nuestra visión, conforme nuestros parámetros. En el reino de los cielos las cosas funcionan diferente. Por eso es que el humilde es engrandecido y aquel que es grande
tiene que aprender a humillarse. En el reino de los cielos, el primero puede ser último y el último puede ser primero. En el reino de los cielos, de un pesebre, puede nacer el Rey del universo. Hoy vamos a hablar de la grandeza de lo insignificante y pequeño que los seres humanos pueden despreciar y pueden decir que no sirve para nada. De allí Dios puede levantar, del polvo puede levantar un reino, de una semilla puede traer vida eterna. Vamos a hablar eso aquí en nuestro programa de Hablar con Dios. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32 dice así: Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y aunque es la más pequeña de las semillas, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se convierte en árbol, tanto que las aves del cielo anidan en sus ramas. Parábola corta, mas con lecciones tan grandes y tan profundas y tan importantes para la vida. Comenzaré hablando sobre el mayor deseo que todos los seres humanos tenemos cuando se habla acerca del reino de Dios. Todos queremos que en la vida las cosas puedan cambiar de manera radical. Por ejemplo, ¿cómo nos gustaría que cuando aceptamos a Cristo, un día decimos, Señor, me entrego a ti, al día siguiente abre los ojos y tú eres un hombre nuevo completamente? Todo ha cambiado tu carácter, tus actitudes, tus palabras, ha cambiado totalmente tu vida. Has comenzado realmente a escribir una nueva página en la vida. Nos encantaría que así se contaran las historias. Y aunque hay historias de cambio radical, son contadas. Cuando hablo de cambio radical, estoy hablando de ese cambio instantáneo. Todas las historias de conversión tienen un proceso lento. Inclusive, cuando una persona dice, yo cambié de la noche para la mañana, no, de la noche para la mañana no vino el cambio. El trabajo del Espíritu ya se instaló hace mucho tiempo. Que en un momento específico de la vida haya visto ese cambio es diferente. Te voy a hacer un ejemplo. Una de las conversiones más radicales que encontramos en la Biblia es la experiencia de Saulo. Saulo se convierte en un predicador del Evangelio siendo perseguidor. Cuando yo veo la historia de su conversión, yo quedo impresionado porque él se va para matar. Sin embargo, llega a la misma ciudad que va para matar, pero llega como cristiano. Él sale como enemigo y llega a la ciudad como cristiano. Bueno, ¿qué cosa es lo que sucede? Pues Jesús se le aparece en el camino y uno piensa así, wow, Jesús se le apareció en el camino y es en ese momento que el cambio vino de manera radical. No es así. El Espíritu Santo vino trabajando en el corazón de Saulo desde la muerte de Esteban. Cuando Esteban estaba muriendo y Esteban, a pesar de las pedradas que recibía, él levanta los ojos al cielo y dice, yo veo a Jesucristo a la diestra del Padre, el Jesús que tanto odiaba a Pablo. Y luego dice, Padre, perdónalos, lo mismo que Jesús pronunció en la cruz, porque ellos no saben lo que hacen. En el corazón de Saulo ya se instaló la semilla. ¿Correcto? O sea, la semilla fue plantada. ¿Y qué semilla tenía que ser plantada en el corazón de Pablo? No la semilla de la palabra de Dios, porque él era conocedor de la Biblia. Recordemos que él era religioso. Ahora, ¿qué semilla? De Jesucristo como el Hijo de Dios o como el Mesías. Entonces, a partir de allí, el Espíritu Santo fue trabajando. Vino un momento ese encuentro con Dios de manera espectacular, que a partir de allí vino un cambio radical. Pero no es que él se transformó en un predicador, hoy es perseguidor y mañana predicador. No, él pasó todavía 3 años en Arabia. Se preparó y de allí fue el predicador de los gentiles.
Presta atención. Las historias de cambios más impresionantes de la vida, aquellos que en un momento dice, fue este día que hubo el cambio, ese día se evidenció. Porque en el reino de los cielos no funciona como nosotros queremos que funcione. Hay personas que piensan así. Yo me bautizo, entro al agua, salgo del agua y ya está. Yo soy una persona totalmente diferente en el sentido que cambió todo. No, el bautismo es un símbolo. Yo te voy a decir qué cosa es lo que cambió. Cuando sales del agua, después de ser bautizado, lo que cambió es que tu vida pasada ha sido perdonada. Y a partir de allí tienes la oportunidad de poder escribir una nueva historia con Jesús. Eso es lo que cambia. Lo que cambia es que la confesión pública de fe hacia Dios te da la seguridad de que has sido recibido como parte de la familia celestial. Pero que tú me digas en ese momento, cambió radicalmente todos mis deseos, todas mis inclinaciones, todo lo que había dentro de mí. No, porque a partir de allí comienza un proceso. Entonces, en el reino de Dios, las cosas no funcionan en mi tiempo, ni como yo quiero, a la velocidad que yo quiero que funcione. Por eso es que yo veo a tanta gente frustrada, diciendo así, pastor, yo estoy en mi lucha, yo estoy haciendo esto, parece que no hay cambio. Yo le digo, pero insiste. No, pero voy a desistir. Ese es el problema. Porque nosotros queremos que el cambio en la vida funcione rápidamente. Y ya, y ahora, y mucho más. Vivimos en una generación ansiosa donde todo queremos para ayer. Todo está al alcance de un clic. Internet nos ha enseñado a volar en todo, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, en nuestros pensamientos, en todo. Y queremos que las cosas del reino funcionen así. No es así. Porque justamente es en la espera, en el proceso y en la paciencia que aprendemos lecciones que jamás aprenderíamos si el milagro fuera instantáneo. Ahora, los cambios en la vida, el hecho de poder tener una vida nueva, significa un proceso. Y ese proceso, Jesús lo asegura, que es pequeño. Pequeño. Entonces, cuando el reino de Dios se instala en el corazón, y cuando hablamos del reino de Dios, hablemos de dos dimensiones. El reino de gracia y el reino de gloria. ¿Qué cosa es el reino de gracia? El reino de gracia es cuando yo entrego mi vida a Jesús y le permito ser el rey de mi vida. Es decir, el territorio es el corazón humano, el trono es la mente y Cristo es el que gobierna. Eso es el reino de gracia. Todos aquellos que reciben el reino de gracia en su vida son preparados para recibir el reino de gloria. Por eso es que nadie llega al reino de gloria sin antes haber recibido el reino de gracia, lo que comúnmente se llama recibir la gracia de Dios, es recibir el reino de gracia. Y para recibir el reino de gracia no existen condiciones. El ladrón en la cruz, para poder pedir el reino de gloria, primero tuvo que pedir el reino de gracia. Te voy a probar. En la cruz, antes de que el ladrón le diga a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira qué cosa es lo que está diciendo. El ladrón está expresando dos cosas. Acuérdate de mí cuando vengas, tiempo futuro, en tu reino. Para decir cuando vengas en tu reino, lo está reconociendo en ese momento como que, como rey. ¿Más rey de qué? Si Jesús estaba con una corona de espinas. Rey de su vida. Jesús tiene que estar en el trono de la vida. Se instala el reino de gracia y nos preparamos para el reino de gloria que ocurrirá cuando Él venga. Muy bien. Mas ese reino de gracia comienza con algo pequeño y necesita de ese tiempo para desarrollarse y alcanzar su plenitud. Ahora, lo interesante es que este reino no se ve crecer, pero crece. Los orígenes son tan insignificantes, mas lleno de posibilidades, como un embrión en el vientre
de una mujer. Tú ya viste la primera ecografía de aquel nuevo ser que se está formando en el vientre. Es tan pequeño, insignificante, pero tiene vida. Y lo que tiene vida crece. Aunque en el proceso, como es tan pequeño, es tan vulnerable que se puede perder. Pero si en el proceso cada vez crece, se forma en algo tan poderoso que transforma la existencia. Pequeño. La pequeñez en el reino de Dios choca con el delirio de la grandeza de los imperios humanos. Porque los seres humanos estamos acostumbrados a exaltar solo el éxito, no el comienzo. Estamos acostumbrados a ver la cima, no escalarla. Estamos acostumbrados a ver el brillo, no el proceso. Pero en el reino de Dios, primero te invita a ver el proceso, después el brillo. Primero la pequeñez, luego la grandeza. Es todo lo contrario a nuestra acostumbrada visión de lo que llamamos grandes realizaciones. ¿A quién le puede interesar un grano de mostaza? Mas Jesús tomó el grano de mostaza para representar su reino. Un reino que no acaba, un reino que perdura, un reino que no cae, un reino eterno. A diferencia de los grandes reinos que se levantaron en la historia, todos con pomposidad, todos con grandeza, mas quedaron en la historia. El reino de Dios comienza tan pequeño como el grano de una mostaza. Pero hay algo interesante. ¿Por qué el grano de mostaza puede ser más poderoso que una guerra para conquistar tierras? Porque una guerra para conquistar tierras termina en la victoria de esa conquista. Mas un grano tiene vida. Y si tiene vida, no queda como está. Esta crece, se desarrolla. Mientras que las grandes conquistas se desarrollaron en un momento, allí acabó. Sin embargo, un grano de mostaza, por más pequeño que sea, tiene vida. Y lo que tiene vida, avanza. Ahí está la grande diferencia. Al comienzo, los comienzos, son tan pequeños, y nunca minimices lo pequeño, porque si tú minimizas lo pequeño, no conoces el poder de un átomo, el poder de una molécula, o el poder de un virus. ¿Ya viste qué tamaño tiene un virus para poder encerrar a toda una población mundial? ¿Ya lo viste con tus propios ojos? Puede ser tan pequeño, pero puede atemorizar a todo un planeta. Nunca minimices lo pequeño, porque tú no tienes idea el poder que tiene un gen, que es tan insignificante. ¿Cómo es que Dios nos enseña a valorizar lo más pequeño, incluso lo que no se ve? ¿Quién ve un átomo? ¿Quién ve una molécula? ¿Quién ve un gen? ¿Quién ve el desarrollo de un embrión? Pero es eso lo que finalmente trae grandeza. En el reino de Dios, las cosas comienzan pequeñas. Pero no te equivoques, no quedan pequeñas. ¿Y por qué no quedan pequeñas? Porque tienen vida. Jesús resaltó tanto lo pequeño desde las acciones pequeñas que lo sobrevaloró por encima de aquello que los hombres llamaban grandes. ¿Te acuerdas de las 2 monedas de una viuda? ¿Cómo es posible que Jesús diga que 2 monedas dadas por una viuda eran más que todo el tesoro que colocaban los otros? Porque Jesús no miraba la cantidad que se fue colocado en el altar, sino la cantidad de entrega que había en el corazón. Pequeño que se hace grande. ¿Tú ya te diste cuenta en el valor que Jesús da a uno de estos mis hermanos más pequeños? Si le dieres un vaso de agua, a mí lo hiciste. ¿A quién le interesa contar como una gran obra dar un vaso de agua? Pequeño, insignificante.
Pero si lo das a uno que necesita, Jesús dice, eso es grande. ¿A quién le puede interesar 5 panes y 2 peces llevados por un niño? Pero cuando Jesús quiere alimentar a 5,000, toma lo pequeño. La vida está marcada por detalles simples y pequeños. Y cuando tú te olvidas de las cosas que aparentemente son insignificantes, la vida comienza a perder su color. Por ejemplo, tú puedes estar tan enfocado en tus sueños y realizaciones, pero si te olvidas de un pequeño detalle de gratitud o de agradecer a Dios, la vida comienza a perder su color. Tú puedes estar tan ocupado en la obra de Dios, pero si te olvidas de orar, que parece tan insignificante, tu vida espiritual pierde sentido. Tú puedes estar preocupado en dar lo mejor para tu familia, pero si tú ignoras lo que llamas pequeño, el tiempo necesario para tus hijos y tu familia, todo va a perder sentido. Lo pequeño y lo insignificante es lo de más valor. En el reino de Dios, lo pequeño es grandioso, porque Dios ejercita su omnipotencia y su poder en lo más pequeño, en un gesto, en una palabra, en un acto, aquello que nadie tomaría foto, aquello que nadie publicaría, aquello que nadie colocaría en una noticia, aquello que parecería insignificante, despreciable o inadvertido. Eso, hecho con amor en las manos de Dios, crece y se hace grande. Llegamos a ser nuevas personas por la gracia de Dios, pero esa gracia comenzó pequeña. Mira cómo comenzó, con una palabra. Tanta gente que tiene su encuentro con Cristo comienza su historia así: una música, un programa, un sermón, un libro, un abrazo, una sonrisa, una invitación cambió mi vida. ¿Cuántas? Y aunque el Espíritu Santo usó muchos medios para llevar a esa persona, una cayó en buen terreno. Pequeña, un gesto, una palabra dicha en el momento necesario, un abrazo dado en el momento que más se necesita, una palabra de esperanza en un momento cuando estás quebrado. Es la semilla pequeña que puede transformar tu cultura, tu voluntad. De adentro hacia afuera comienza a cambiar y comienza a transformar tu naturaleza. Pequeña. Todo es pequeño. Por eso es que Jesús chocaba mucho con sus paradojas. El más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. La grandeza viene por el camino de la renuncia. La renuncia conduce a la plenitud. Para vivir hay que morir. ¿Cómo es esto? Paradojas. Y en esas paradojas resalta que en el reino de Dios las cosas no funcionan como nosotros pensamos. Porque su reino y su poder es diferente a toda expectativa humana. Y así como una semilla que no depende del ser humano para crecer, así es el reino de Dios. No depende de tu tiempo ni de tus actitudes para crecer, apenas que tú puedas permitir. ¿Qué semilla está naciendo en tu corazón? ¿Cuál es la semilla de mostaza que Dios ha colocado en tu vida? ¿Una palabra de fe, de fortaleza, de esperanza? Déjala crecer y verás la grandeza de lo insignificante. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu reino al llegar a nuestra vida tiene comienzos tan pequeños, pero luego se convierte en la mayor grandeza. Toma nuestro corazón y nuestra vida, que puede ser tan frágil y pequeña, para que en tus manos, unido a tu omnipotencia, pueda encontrar el sentido, el valor, su misión y sobre todo salvación. Gracias por enseñarnos lecciones tan importantes a valorizar lo que llamamos pequeño, porque justamente en ello se basa la grandeza. Nos entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.